Le extendemos un saludo muy, pero muy especial a todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Le damos una rica y nutritiva bienvenida a todos los hermanos que se unan a esta programación. Les habla su hermano y amigo Hugo Tapiolas, aquí desde Sudamérica, aquí desde Paraguay. Estamos grabando para todo el mundo. Nos sentimos felices. Hay un gozo gigantesco en nuestros corazones porque podemos proclamar y predicar la palabra de nuestro Dios. Hay una alegría muy, pero muy grande cuando abrimos la palabra de Dios. Es un gozo enorme. 5 centímetros más grande que el monte Everest. Es el gozo que tenemos cuando podemos proclamar las gloriosas verdades del reino de los cielos. Y ese es el propósito de nuestra programación y de este canal. Por lo tanto, le animamos, mis amados, para que puedan disfrutar al máximo de los temas que semana tras semana estamos presentando para el beneficio y el crecimiento espiritual de todos los hermanos y hermanas esparcidos por tantos países. Le mandamos un saludo muy, pero muy especial a la hermana Barrios. Ella se encuentra en el país de Colombia. Hace poco tuvimos un lindo contacto con ella y le mandamos también nuestro cariño aquí a través de este programa. También le mandamos un saludo muy especial a los hermanos de Chile. Está allá el hermano Patricio y su esposa Ana. Un saludo también muy, pero muy rico y nutritivo para ellos. También le enviamos un saludo al hermano Hernán, que también se encuentra en Chile y que ayer también tuvimos un lindo contacto con ellos. Y así estamos felices, mis amados, porque podemos predicar la poderosa, riquísima y nutritiva palabra de Dios. Por eso hay gozo en nuestros corazones. Y vamos a comenzar entonces doblando nuestras rodillas. Vamos a solicitar la guía, la dirección y la tutela del Espíritu Santo. Por lo tanto, vamos a orar para comenzar. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti porque queremos agradecerte muchísimo, muchísimo, muchísimo por todas las bendiciones que en tu gran amor nos regalas. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias por el privilegio de conocerte, porque eres un Dios maravilloso, eres un Dios extraordinario. No nos alcanzan las palabras para exaltarte y adorarte como realmente tú te mereces. Pero tú conoces nuestros corazones. Tú sabes, Señor, que te queremos adorar con todo nuestro corazón, de lo más hondo de nuestro ser. Y en esta hora te queremos pedir que te quedes con nosotros, que nos ayudes mucho, que nos fortalezcas mucho, que podamos ser tonificados por tu Espíritu, que nos enseñes, Señor, a andar por tus caminos,
Bendice tu palabra al ser predicada y proclamada en este momento. Que la misma pueda llegar a tocar las fibras más íntimas de muchas personas que te necesitan y que están dispuestos a crecer en el conocimiento de tu palabra. Oh Señor, quédate con nosotros. Bendice todos los esfuerzos que se están haciendo en el mundo entero para poder llegar a muchas personas con el mensaje de salvación y también de amonestación para este mundo. Y nos encomendamos en tus brazos como somos. Perdona nuestras faltas. Lávanos, límpianos y purifícanos de toda clase de impureza de carácter espiritual y que podamos realmente gozarnos y deleitarnos a través del estudio de tu palabra. Gracias por todo y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el dulce, precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos entonces listos y preparados para poder transmitir un tema más de la palabra de Dios. Mi corazón se llena de gozo porque este ya es el tema número 74. Imagínense, mis amados, 74 prédicas ya hemos presentado para el beneficio espiritual de tantas personas. Todas están ahí en nuestro canal. Lo único que usted tiene que hacer es entrar en Google y escribir ministerio.una voz que clama en el desierto.Hugo Tapiolas. Así usted escribe en Google y le van a saltar los más de 70 temas que ya hemos subido para el crecimiento espiritual de las personas. Por lo tanto, le animamos para que puedan hacerse de tiempo y puedan sacarle el jugo a los temas que estamos presentando para el crecimiento espiritual de las personas. Muy bien, vamos entonces a continuar, mis amados. Y digo continuar porque el tema que vamos a tratar hoy es la continuación del anterior. El último tema que hemos grabado llevaba por título ¿Por qué hay tantas conversiones espurias? Hablamos sobre la conversión. Hoy vamos a continuar el tema de la conversión. Este tema es cardinal, mis amados. Si hay un tema en la Biblia que es trascendental, es el tema de la conversión. Y por eso quiero explayarme bastante en este punto. Porque de nada nos sirve que podamos entender las profecías, que podamos saber explicar Daniel y Apocalipsis al dedillo, si no experimentamos una verdadera y genuina conversión. He ahí la clave del éxito. Los que no experimenten una conversión genuina no van a poder disfrutar de las mansiones celestiales. Por esa razón es que tenemos que entender y vivir un tema tan crucial como es la conversión genuina. Muy bien, vamos entonces a ver aquí. Aquí tenemos el título de nuestro tema. Aquí en la pizarra aparece el título del tema que vamos a estudiar hoy. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos.
Ese es el título, hermanos, del tremendo tema que vamos a estudiar juntos hoy. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Este es un título tremendo, mis amados, y está basado en Jeremías 15:19. Vamos a poner acá el texto clave y vamos a buscar Jeremías capítulo 15, versículo 19. Jeremías 15:19, mis amados, es el texto bíblico que vamos a buscar para comenzar este tema. En Jeremías 15:19 aparece justamente lo mismo que nos está sirviendo como título para el tema de hoy. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Ese es el título del tema que vamos a estudiar en esta ocasión. Muy bien, vamos entonces a buscar, mis amados, en nuestras Biblias. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en Jeremías capítulo 15, versículo 19, y vamos a saborear juntos este manjar, este versículo tan rico. Este versículo es más dulce que la miel, como dice el salmista. Este versículo es demasiado trascendental, mis amados. No hay otro pasaje en el Antiguo Testamento que sea pero tan cardinal como este. El versículo 19 de Jeremías 15 es realmente una columna vertebral. Este versículo es exageradamente trascendental. Muy bien, vamos a ver qué nos dice el versículo 19 de Jeremías 15. Dice así: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres. Ahí está. Ese sí condicional es clave, mis amados. Si te convirtieres, yo te restauraré. Qué extraordinario, mis amados. Qué promesa más estupenda tenemos acá. ¿Qué dice? Si te convirtieres, yo te restauraré. O sea, mis amados, que no hay restauración si no hay conversión. Ojo con eso. Vamos a repetir ese detalle porque es trascendental. No hay restauración de la imagen de Dios en el hombre si no hay primero conversión. Mucho, pero mucho ojo con ese detalle, mis amados. No puede existir restauración. Dios no puede restaurar la imagen divina que casi se perdió por completo después de la caída de nuestros primeros padres si no hay conversión, si la persona no experimenta una conversión genuina. Por lo tanto, ese es un detalle que tenemos que subrayar a muerte, mis amados. Noten, acá dice: si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Noten, hermanos, delante de mí estarás. Quiere decir que para que yo pueda convertirme en un embajador de Cristo, en un representante de Cristo, sí o sí tengo que pasar por la experiencia de la conversión o el nuevo nacimiento. De lo contrario,
contrario, no puedo ser un representante o un embajador de Cristo. Y eso es lo que dice acá. Y si entresacares, ahora noten lo que dice, noten este detalle, es clave. Si entresacares lo precioso de lo vil, epa, ojo con eso, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Noten, hermanos, qué extraordinario lo que nos dice acá. ¿Qué dice? Si entresacares lo precioso de lo vil, será como mi boca. O sea, en otras palabras, mis amados, dicho de otra forma, ¿saben lo que está diciendo acá? Acá lo que está diciendo es que nosotros tenemos que descartar, tenemos que eliminar todo lo que sea vil o pecaminoso o dañino o mundano y quedarnos solamente con lo precioso. Y lo precioso es lo que Dios nos dice en su palabra. En otras palabras, mis amados, no podemos estar mezclando lo sagrado con lo profano. Mucho ojo, mi estimado hermano. Vamos a repetir ese detalle porque es un detalle crucial. El cristiano no puede mezclar lo sagrado con lo profano. No se puede. Es completamente condenable por todo el cielo. Dios dice claramente que tenemos que entresacar o sacar lo precioso de lo vil. Por eso es que Dios condena tanto la unión de la iglesia con el Estado. ¿Por qué? Porque son dos cosas que tienen que estar completamente separadas. Pero cuando se realiza la mezcla, ahí es lo perjudicial y dañino. Entonces, ¿qué nos dice acá? Acá nos dice claramente el Señor a través de su profeta que que tenemos que entresacar lo precioso de lo vil, y de esa manera vamos a convertirnos en la boca de Dios. Y convertirse en la boca de Dios no es otra cosa que ser su vocero, su representante. Y ahora viene. Noten, hermanos, la última parte del versículo 19 es lo que nos está sirviendo a nosotros como título del tema de hoy. Noten lo que dice la última parte del versículo 19. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Noten, hermano, lo clarito, pero lo tremendamente claro que está. ¿Qué dice acá? Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. En otras palabras, mis amados, escúchame bien lo que te voy a decir. Te suplico que abras bien tus oídos para lo que te voy a decir a continuación. Hermano, está demasiado claro. El mundo tiene que convertirse a la iglesia, pero no la iglesia al mundo. Y esa es una de las trampas más terribles que existe en la actualidad. ¿Por qué? Porque la iglesia se está amoldando al mundo. La iglesia se está casando con el mundo. La iglesia está
coqueteando con el mundo. Y eso es completamente pecaminoso y abominable a la vista del Dios del cielo. Por eso es que el versículo dice: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Hermano, no es la iglesia lo que se tiene que convertir al mundo, sino al revés. Es el mundo el que tiene que convertirse a lo que la iglesia enseña. Y eso es un detalle crucial y trascendental, mis amados. Hasta que no entendamos eso, nunca, pero nunca vamos a poder ser verdaderamente hijos de Dios en todo el sentido de la palabra. Oh, mis amados, de aquí tenemos un tema tremendo. Ahora, la primera pregunta que vamos a responder es la siguiente: ¿cuál es una razón muy valedera por la cual el profeta Jeremías da una orden como esta? Esta es la pregunta que vamos a responder a continuación. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual Jeremías da una orden como esta, como la que aparece al final del versículo 19? Y la respuesta a esta pregunta la vamos a encontrar en el capítulo 18, versículo 36 del Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 18, versículo 36 tiene la respuesta a esta pregunta. Noten, la última parte del versículo 19 de Jeremías 15 dice: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Ahora, la pregunta del millón es la siguiente: ¿por qué razón? Noten, ¿cuál es la razón por la cual Dios le dice eso al pueblo a través de Jeremías? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta la encontramos en el versículo 36 del capítulo 18 de Jeremías. ¡Qué tremendo este versículo, hermano! Busquen y leamos juntos este pasaje. Dice así el texto bíblico: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Ahí está. Noten, mis amados, lo que dice: mi reino no es de este mundo. Noten, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos. Pero, vuelve a repetir otra vez, mi reino no es de aquí. Noten, hermano, aquí está la clave. Aquí está un pasaje que arroja luz sobre la última parte del versículo 19 de Jeremías 15. Noten, acá dice: con mi reino no es de este mundo. En otras palabras, mis amados, ¿cuál es la razón por la cual Dios le dice a Jeremías: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos? La razón es porque el reino del cristiano, el cristiano no corresponde. Este mundo no es del cristiano.
hermano, este mundo, este reino no es de un hijo de Dios. Esa es la razón. Oh, mis amados, necesitamos entender que este mundo no nos pertenece. Este mundo no es nuestro. Jesús lo dijo: mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, no tenemos el permiso del cielo para amoldarnos al mundo, así como suena, mi estimado hermano. Ahora, ¿para qué es? ¿Por qué es una trampa tan peligrosa el hecho de que la iglesia se case con el mundo? ¿Por qué es una trampa tan peligrosa? Esta es otra pregunta que vale la pena que podamos responder. ¿Por qué es tan peligroso, mis amados, cuando una iglesia se casa con el mundo? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Conflicto de los siglos, página 342, tiene la respuesta a esta pregunta. Y noten lo que dice. Conflicto de los siglos 342 dice así: la unión de la iglesia con el Estado, noten lo que dice, la unión de la iglesia con el Estado. Vamos a parar ahí un momentito antes de seguir leyendo. Noten, todo el mundo está enterado que la visita que le hizo Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, el segundo hombre más poderoso del planeta Tierra, todo el mundo está enterado la visita que Donald Trump le hizo a Bergoglio, al representante de la primera bestia de Apocalipsis 13. Y saben, hermanos, cuál fue el pedido que el presidente norteamericano le hizo a Bergoglio. El pedido que él le hizo fue que juntos iban a unir fuerzas para derrumbar la muralla que divide la iglesia con el Estado. Oh, mis amados, eso es peligrosísimo. Eso es exageradamente peligrosísimo. Esa es una de las trampas favoritas de su majestad satánica. Oh, mis amados, qué tremendo es lo que se viene. Ahora, seguimos con 342 del conflicto de los siglos. Noten, la unión de la iglesia con el Estado, por muy poco estrecho que sea, puede en apariencia, noten esa palabra, en apariencia, puede en apariencia acercar el mundo a la iglesia. Pero noten, cuando en realidad es la iglesia la que se acerca al mundo. ¡Qué bombazo, mis amados! Noten lo que dice. En otras palabras, es una trampa satánica la unión de la iglesia con el mundo. Cuando la iglesia practica las cosas que el mundo practica, cuando la iglesia vive como el mundo vive, en ese momento se realiza el casamiento entre ambos. O sea, mis amados, cuando la iglesia se mundanaliza, es cuando se casa
entre ambas partes, cuando se realiza el casamiento entre ambas partes. Y eso es una trampa terrible. Por eso es que Dios a través de Jeremías nos dice: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Noten, hermano, aquí le estoy leyendo una de las declaraciones más tremendas en relación a la unión que existe entre la iglesia o el Estado, o entre la iglesia y el mundo. Ahora, ¿en qué se convierte una iglesia que se casa con el mundo? ¡Qué tremenda esta pregunta, mis amados! Ajustense los cinturones, porque ahora sí que se viene un verdadero bombazo. Noten, hermano, esta pregunta es demasiado tremenda y la vamos a contestar como siempre con un escrito está. ¿En qué se convierte una iglesia que se casa con el mundo? Noten, Testimonios para los Ministros, página 265, nos da la respuesta a esta pregunta. Escuchen este bombazo tremendo, mis amados. Dice así: no debemos introducir el mundo en la iglesia. Ahí está, mis amados. Acá vamos a parar un momentito. Noten, no debemos introducir el mundo a la iglesia. Ahora, vamos a agrandar un poco este detalle. ¿Qué quiere decir introducir el mundo a la iglesia? Vamos a poner algunos ejemplos prácticos que nos van a ayudar a entender mejor qué significa introducir el mundo a la iglesia. ¿Saben qué es introducir el mundo a la iglesia? Cuando la iglesia practica, por ejemplo, fiestas de cumpleaños. Cuando como iglesia practicamos los cumpleaños, estamos introduciendo el mundo a la iglesia. Cuando la iglesia se viste como el mundo se viste, estamos introduciendo el mundo a la iglesia. Cuando la iglesia come lo mismo que el mundo come, estamos introduciendo el mundo a la iglesia. Cuando las damas de las iglesias usan aros, se pintan, usan pantalones, también estamos introduciendo el mundo a la iglesia. Hermano, toda práctica mundana que se trae a la iglesia es introducir el mundo a la iglesia. Y el versículo dice lo contrario: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Más claro no puede ser. Pero lo que pasa es que está de moda la amalgama. ¿Qué amalgama? La amalgama espiritual, mitad cristiano y mitad mundano. Hermano, esa es una trampa satánica por excelencia. Hermano, esa es la trampa que Satanás utilizó en la iglesia de Pérgamo. Justamente unir la iglesia con el mundo y realizar una satánica mezcla o amalgama espiritual. Qué terrible, mis amados. Como Satanás le persiguió a la iglesia de Sardis,
¿verdad? Satanás utilizó la violencia, la persecución y la cárcel, pero esa táctica a Satanás no le resultó, porque cuanto más cristianos morían, más cristianos brotaban y se levantaban en favor de la verdad. Entonces Satanás lo que decidió fue cambiar de estrategia. Y cuando llegamos a la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis 2, resulta que ahora encontramos que el diablo cambia de técnica. Y ahora en Pérgamo ya no existe la persecución. Se acabó, se esfumó la persecución y ahora lo que existe es la amalgama. Unir, casarse, que la iglesia se case con el mundo. Oh, mis amados, qué trampa terrible es esta. Pero seguimos con la pregunta. ¿En qué se convierte una iglesia que se casa con el mundo? Noten, seguimos leyendo la página 265 de Testimonios para los Ministros y dice así: no debemos introducir el mundo a la iglesia, ni casarlo con ella. Noten, introducir el mundo a la iglesia equivale a que la iglesia se case con el mundo. Y sigue diciendo, estableciendo un vínculo de unidad. Noten, de esa manera, ahora va a decir, de esa manera la iglesia se corromperá. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten lo que dice. ¿Qué sucede cuando la iglesia se casa con el mundo? Vamos a anotar acá la palabra, porque esta palabra es tremenda. ¿Qué sucede con la iglesia? La iglesia se corrompe. Ahí está. La iglesia se corrompe. ¡Qué terrible, hermano! La iglesia se convierte en una iglesia corrupta. Noten, hermanos, qué tremendo, qué peligroso que es no hacerle caso a la última parte del versículo 19 de Jeremías 15. ¿Por qué? Porque si nosotros no le hacemos caso a este mandato que dice, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos, la iglesia se corrompe. Tenemos una iglesia corrupta y eso lleva la maldición y no la bendición del cielo. Noten, hermano, ¿qué pasa entonces cuando la iglesia se casa con el mundo? En primer lugar, la iglesia se corrompe, se convierte en una iglesia corrupta. Y ahora, noten qué más, noten cómo sigue diciendo, llegará a ser como se declara en el Apocalipsis. Noten, ahora viene el bombazo. Como se declara en el Apocalipsis, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¡Qué bombazo, mis amados! Noten lo que dice. ¿Será posible que hasta este punto llegue la cosa? Noten, este viene a ser el número 1. ¿Qué es lo primero que sucede? La iglesia se corrompe. Pero, número 2, dice que la iglesia llega a ser una jaula de aves inmundas. Oh, mis amados, qué tremendo.
Noten, hermanos, en qué se convierte, aparte de ser una iglesia corrupta, se convierte también en una jaula de toda clase de aves inmundas. Noten, hermanos, qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora surge la pregunta: ¿qué representa las aves inmundas en la Biblia? Esa es una pregunta clave. ¿Qué representa las aves inmundas en la Biblia? Vamos a ir a la respuesta a esa pregunta. Vamos a buscar Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, vamos a buscar, porque aquí vamos a encontrar la respuesta. En realidad es Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, primero vamos a leer el versículo 4 y después saltamos al 19. Noten lo que dice Mateo 13, 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Noten, hermanos, ahora conecten ese versículo 4, vamos a conectar con el versículo 19, porque en el versículo 19 Jesús da la explicación de la parábola del sembrador. Y noten lo que se nos dice en el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Noten, hermano, ¿qué representan las aves inmundas según Mateo 13, 4 y 19? ¿Qué representan las aves inmundas? Las aves inmundas representan a Satanás y sus ángeles. En otras palabras, a los demonios. Noten, hermanos, qué tremendo lo que estamos diciendo. ¿Será posible que la cosa sea tan grave? Sí, así lo es, mi estimado hermano. Noten, ¿qué le sucede entonces a una iglesia cuando ésta se casa con el mundo? Dos cosas. Número uno, se corrompe. Y número dos, se convierte en una jaula de aves inmundas y aborrecibles. Y te estoy demostrando bíblicamente que las aves representan nada más y nada menos que a los demonios. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahora, hay otro pasaje más que tenemos que conectar con Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18 tenemos que conectar con los versículos que recién leímos de Mateo 13, 4 y 19. Vamos ahora a ver Apocalipsis 18, porque hay una conexión espectacular entre estos dos pasajes de Mateo y Apocalipsis 18. Noten lo que se nos dice en el versículo 2. Apocalipsis 18, 2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonio. Noten, hermanos, qué tremendo. Y guarida de todo espíritu inmundo. Y ahora viene el mismo detalle que ya encontramos en Mateo 13, 4 y 19. Dice: y albergue, ahí está,
de toda ave inmunda y aborrecible. ¡Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo! Noten en qué se convierte entonces una iglesia cuando ésta se une en matrimonio con el mundo. Cuando la iglesia se casa con el mundo, se convierte en dos cosas. Número uno, se corrompe. Y número dos, llega a ser una jaula donde habitan toda clase de aves inmunda y aborrecible. Hermano, esto tiene que ser un verdadero abreojos para nosotros. Esto tiene que ser realmente algo que nos sacuda. Si esto no nos sacude, ¿qué otra cosa lo va a hacer? Es demasiado grave lo que estamos diciendo. Ahora, otra pregunta que vale la pena que nos hagamos es esta. ¿De dónde surge verdaderamente nuestro peligro? Vamos a ver esta pregunta. La respuesta la encontramos en Cristo Triunfante, página 205. Noten, hermano, esta declaración es impresionante. Dice así: nuestro peligro no surge de la oposición del mundo. ¿Qué dice? Noten, nuestro peligro no surge de la oposición del mundo, sino de la amistad que entablamos con el mundo. Ahí está, mis amados, qué peligro más impresionante. ¿En qué entonces radica el mayor o uno de los mayores peligros de la iglesia? Que la iglesia se amiste con el mundo. Ahí radica uno de los peligros más terribles para la iglesia. ¿Por qué? Porque de la amistad con el mundo surge el casamiento con el mundo. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Así de tremendo es esto. Ahora, noten cómo sigue diciendo la última parte de la cita. Después de hablar de la amistad que entablamos con el mundo, dice, y de imitar el ejemplo de aquellos que no aman a Dios. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Cuál es entonces el mayor peligro de la iglesia de Cristo en este mundo? El mayor peligro es la amistad con el mundo y al mismo tiempo copiar o imitar las costumbres mundanas. Hermanos, esa es la mayor, pero el mayor peligro que la iglesia tiene. Ahora, ¿saben a qué versículo nos lleva esto? Esto nos lleva a un versículo tremendo que encontramos en Segunda de Corintios capítulo 4. Noten lo que dice. Capítulo 6, versículos 17 y 18, pero principalmente el 17. Noten lo que dice. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Ahí está. ¿Saben, hermanos, cómo, qué aporte hace la señora White a este versículo? Ella comentando esta parte del versículo que dice, y no toquéis lo inmundo.
¿saben qué comentario ella hace? Ella dice que tocar lo inmundo es imitarle al mundo. Noten, hermanos, qué tremendo. Quiere decir entonces que cuando una mujer adventista del séptimo día usa pantalones y cuanto más apretado mejor, noten, ella está copiándole al mundo, está imitándole al mundo, por lo tanto está tocando lo inmundo, y todo el que toca lo inmundo se convierte en inmundo. Oh, mis amados, ¿será posible que sea tan grave este asunto? Cuando nosotros le copiamos al mundo en cuanto a la música se refiere, también pasa lo mismo. Hermano, nosotros como iglesia no podemos tener el mismo estilo de música que tiene el mundo. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque se va a cumplir el versículo que dice: no toquéis lo inmundo. El versículo 17 de segunda de Corintios capítulo 6. Y termina diciendo, versículo 17: y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Oh, mis amados, más claro imposible. Oh, qué tremendo es lo que estamos diciendo. Este tema realmente es demasiado, pero demasiado grave, mi estimado hermano. Ahora, otra pregunta que vamos a responder es la siguiente: ¿cuál es el argumento que miles de cristianos tienen para amoldarse al mundo? Eso vamos a ver a continuación. ¿Cuál es el argumento que miles, pero miles y millones de cristianos tienen para amoldarse o casarse con el mundo? Noten, Patriarcas y Profetas, página 658. ¡Qué bombazo! Lo que vamos a leer ahora es un verdadero bombazo, mi estimado hermano. ¡Qué tremendo lo que vamos a ver ahora! Noten, Patriarcas y Profetas 658 dice así: los cristianos están constantemente tratando de imitar las prácticas de los que adoran al Dios de este mundo. ¿Y quién es el Dios de este mundo? Según el apóstol Pablo a los Corintios, segunda de Corintios 4:4, el Dios de este mundo es Satanás. Y noten lo que dice. Acá dice que los cristianos constantemente, subrayen esa palabra, constantemente tratan o están tratando de imitar las prácticas de los que adoran al Dios de este mundo. Noten, muchos alegan que al unirse con los mundanos y amoldarse a su costumbre, se verán en situación de ejercer una influencia poderosa sobre los impíos. Noten, hermanos, ¿qué dice? Noten, les vuelvo a leer otra vez porque esto es tremendo. Noten, dice, muchos alegan que al unirse con los mundanos
y amoldarse a sus costumbres, se verán en situación de ejercer una influencia poderosa sobre los impíos. Pero ellos se olvidan, al pensar así, ellos se olvidan por completo de la última parte del versículo 19 de Jeremías 15. ¿Por qué? Porque el versículo dice: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Hermano, más claro imposible. Sin embargo, la mayoría, es alarmante las estadísticas, mis amigos, pero es la realidad. Es alarmante la cantidad de adventistas del séptimo día o líderes o miembros en general que piensan que para alcanzarle al mundano nosotros tenemos que hacernos mundanos. Hermano, eso no cuadra ni va a cuadrar nunca con el esquema del cielo. ¿Por qué? Porque el versículo dice: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Entonces, si Dios dice así en su palabra, ¿cómo puedo yo creer o pensar que si me amisto con el mundo, si me uno o me amoldo a las costumbres mundanas, voy a ejercer una influencia a favor de los impíos? Eso es una trampa del diablo, mi estimado hermano. No creas, esa es una trampa terrible y muy bien diseñada por su majestad satánica. Ahora, ¿cómo van a terminar todos los que argumenten así? Esta es otra pregunta interesante. ¿Cuál va a ser el final? ¿Cuál va a ser el fin de todos aquellos que piensen que por amoldarse al mundo van a ejercer una tremenda o poderosa influencia en favor de los impíos? Noten lo que dice Patriarcas y Profetas, página 658, nos da la respuesta a esta pregunta. Dice así el texto, la cita inspirada: todos los que se conducen así se separan de la fuente de toda fortaleza. Ahí está, mi estimado. ¿Qué dice? Todos los que piensan que por amoldarse al mundo van a ejercer influencia sobre los impíos, ¿qué va a pasar con ellos? Al final dice que se van a separar de la fuente de toda fortaleza. ¿Y cuál es la fuente de toda fortaleza? Vamos a leer. Vamos a buscar Jeremías capítulo 17. Noten, hermanos, qué tremendo lo que vamos a ver ahora. Jeremías capítulo 17, versículo 13. Aquí está clarísimo, hermanos, lo que le va a suceder a todos aquellos que piensan que porque se unen con los cristianos en su mundanalidad pueden ejercer influencia en favor de ellos. Noten lo que dice el versículo 13 de Jeremías 17. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan, ahí está, serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahí está. Eso es lo que le va a suceder a todos aquellos que se
se unan con el mundo, creyendo así que porque se unen con ellos van a poder ejercer influencia positiva para con ellos. Sin embargo, no es así. Y noten cómo sigue diciendo: haciéndose amigos del mundo, son enemigos de Dios. Ahí está. Noten, haciéndose amigos del mundo, se constituyen en enemigos de Dios. Y la pregunta del millón es: ¿un enemigo de Dios puede ejercer una influencia positiva en favor de los impíos? Ahí está la pregunta cardinal, mi estimado hermano. Ahora, noten y ajustense los cinturones por lo que viene ahora. Por amor a las distracciones terrenales, sacrifican el honor al cual Dios los ha llamado. El de manifestar las alabanzas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Noten, hermano, ¿a qué versículo nos lleva esto? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Noten lo que dice, mis amados. Primera de Pedro, vamos a este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido. Ojo ahí, noten. Si la iglesia se casa con el mundo, automáticamente deja de ser linaje escogido. Y noten qué más dice: real sacerdocio. Pero si la iglesia se casa con el mundo, automáticamente deja de ser real sacerdocio. Después dice nación santa. Pero si la iglesia se casa con el mundo, automáticamente deja de ser nación santa. ¿Y qué más dice? Pueblo adquirido por Dios. Pero si la iglesia se casa con el mundo, automáticamente deja de ser pueblo adquirido por Dios. Y por lo tanto no se puede dar lo que dice a continuación. Noten: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, esa última parte del versículo 9 no se puede dar si la iglesia se casa con el mundo. Qué tremendo, mis amados. Ahora, ¿cuál es el disfraz que Satanás usa para casarle a la iglesia con el mundo? Qué tremenda esta pregunta, mis amados. ¿Cuál es el disfraz? ¿Sabían ustedes que Satanás usa un disfraz para que cuando la iglesia se case con el mundo, la iglesia no se dé cuenta de lo mal, pero de lo mal que está actuando a los ojos de Dios? Vamos a ver cuál es ese disfraz. Patriarcas y Profetas, página 602. Noten lo que dice, mis amados. Esta cita es tremenda. La Biblia enseña claramente que no puede haber armonía entre el pueblo de Dios y el mundo. Eso es lo que tenemos que entender, mis amados, de una vez y para siempre. ¿Qué dice? La Biblia enseña claramente que no puede haber armonía. Noten, aquí encontramos de paso otra razón por la cual Dios dice: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. ¿Cuál es la razón por la cual Dios dice esto?
Ahí está. ¿Por qué? Porque si la iglesia se casa con el mundo, no puede haber armonía. La armonía desaparece. Y eso es realmente gravísimo. Y noten cómo sigue diciendo. Satanás obra por medio de los impíos. Ahí está. Noten cuál es el disfraz que Satanás usa. El disfraz que Satanás usa es o son los impíos que actúan bajo la influencia del enemigo. Y noten, Satanás obra por medio de los impíos bajo el disfraz. Ahora viene, escuchen bien, hermano, porque esta es una trampa muy bien diseñada por su majestad satánica. Noten, bajo el disfraz de una presunta amistad. Ahí está, mis amados. Vamos a anotar esta palabrita tan tremenda. Noten lo que dice. Una presunta amistad. Esta es una falsa amistad, mis amados. Y esto es justamente el disfraz que Satanás utiliza para que la iglesia se pueda casar con el mundo. O sea, en otras palabras, Satanás le convence a la iglesia que la amistad con el mundo no es peligroso. Pero, sin embargo, Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermano, ese versículo es contundente, súper contundente. Noten lo que dice. Santiago 4:4 dice que la amistad con el mundo le convierte a la iglesia ¿en qué? Le convierte a la iglesia en una trampa terrorífica. ¿Por qué? Porque bajo ese disfraz, Satanás logra llevarle a la iglesia a casarse con el mundo. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, sigue diciendo, bajo el disfraz de una presunta amistad para seducir a los hijos de Dios y hacerlos pecar. Ahí está. A fin de separarlos de Él. Ahí está. Ese separarlos de Él es justamente lo que recién leíamos en Jeremías 17:13. Y al separarse de la fuente de vida que es Cristo, esas personas van a terminar completamente en las garras del enemigo. Y sigue diciendo, y una vez eliminada la defensa de ellos, ahí está. ¿Cuál es la defensa de ellos? La defensa de ellos es justamente la última parte del versículo 19. De Jeremías 15. Esa es la defensa. Pero como Satanás destruyó esta defensa por medio de esta presunta amistad que es el disfraz, entonces la iglesia se corrompe y se llena de toda ave inmunda y aborrecible. Oh, mis amados, qué grave es lo que estamos diciendo. Ahora sigue diciendo, inducirá a sus agentes
a volverse contra ellos y procurar su destrucción. Noten, hermanos, qué impresionante. O sea, en otras palabras, aparte de que Satanás logra por medio de este disfraz, llamado presunta amistad, por medio de este disfraz, él logra derrumbar esto que es la defensa. Por medio de eso, logra derrumbar la defensa. Y luego que logra derrumbar la defensa, les convierte a esos impíos en sus agentes para atacarlos y destruirlos. Oh, mis amados, es demasiado grave lo que estamos diciendo. Realmente es tremendo. O sea que es terrible la trampa tan bien diseñada de parte del enemigo para la iglesia. Ahora, ¿cómo es la obra del Espíritu para con aquellos que se amoldan al mundo? Palabras de vida del Gran Maestro, página 256. Noten, hermanos, qué tremendo. Palabras de vida del Gran Maestro 256 dice así: la obra del Espíritu Santo es una obra extraña. Noten, hermanos, ¿qué dice? La obra del Espíritu Santo es una obra extraña. ¿Para quiénes? Para aquellos que se casan con el mundo. ¿Por qué? Porque aquellas personas que se casan con el mundo no pueden ser restauradas. Como recién leíamos en Jeremías 15:19. Porque el versículo 19 comienza diciendo: si te convirtieres, yo te restauraré. Pero como decíamos al comienzo, si no hay conversión, no hay restauración. Y si la iglesia se casa con el mundo, el Espíritu Santo no puede trabajar en sus vidas. Por lo tanto, la cita dice que para esas personas, o sea, para todos aquellos que se casan con el mundo, la obra del Espíritu Santo es una obra extraña. Oh, mis amados, qué peligroso es lo que estamos diciendo. Ahora, otra pregunta que vamos a responder es la siguiente: ¿qué diremos de los principios? Este es otro detalle clave. Noten, palabras de vida del Gran Maestro, página 256. Palabras de vida del Gran Maestro, página 256, nos da la respuesta. Dice: los principios celestiales que distinguen a los que son uno con Cristo de los que son uno con el mundo, ya casi no se puede distinguir. Noten lo que dice, hermano. ¿Qué otra cosa sucede cuando la iglesia se casa con el mundo? ¿Qué otra cosa sucede, mis amados? Noten, los principios, vamos a poner acá, los principios no se distinguen. Ahí está. No se distinguen. Ahí está. Eso es lo que sucede. Los principios de la palabra de Dios no se distinguen. No se puede saber
prácticamente si son principios celestiales o son principios mundanos, porque no se distinguen. Noten, acá dice clarito que los principios no se distinguen, y Satanás no solamente quiere que no se distingan, sino quiere destruir los principios. Por eso es que es tan serio lo que estamos diciendo. Noten, hermano, el pueblo de Dios se está subordinando al mundo. Ahí está. Noten, esa palabra subordinando es un término militar. Es justamente lo que el soldado hace con el general. El general le da una orden y el soldado, como es un subordinado, lo tiene que cumplir. Pero acá dice que el pueblo de Dios se está subordinando al mundo. En otras palabras, el pueblo de Dios se está amoldando cada vez más y más al mundo, a sus prácticas, a sus costumbres y a su egoísmo. Oh, mis amados, qué tremendo es lo que estamos diciendo. Realmente es demasiado tremendo. Ahora, especialmente en qué sentido la iglesia se está convirtiendo al mundo. Noten lo que dice. Acá se viene otro bombazo, mis amados. Ya hemos dicho que la iglesia se casa con el mundo cuando ¿qué? Dice acá que cuando se subordina al mundo en sus prácticas y costumbres. O sea, cuando la iglesia le copia al mundo, es cuando la iglesia se casa con el mundo. Pero, ¿en qué otro aspecto? ¿En qué otro sentido la iglesia se está convirtiendo al mundo? Palabras de vida del Gran Maestro, página 256. Noten, hermanos, qué tremendo lo que dice. La iglesia se está volviendo al mundo en la transgresión de la ley. Ahí está. Noten, hermano, en qué otro aspecto la iglesia se está convirtiendo al mundo. Acá dice, en la transgresión de la ley. Cuando el mundo debiera volver a la iglesia por la obediencia al decálogo. Ahí está, mis amados. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Lo dice clarito, mis amados. Ahora, ¿cada cuánto tiempo la iglesia se convierte al mundo? ¿O cada cuánto tiempo sucede que la iglesia se casa con el mundo? Acá viene otro bombazo, mi estimado hermano. Noten, algunos pueden pensar que es una vez al año, algunos pueden creer que es de vez en cuando, a menudo. No, noten lo que dice. Palabras de vida del Gran Maestro 256 dice: diariamente. ¡Qué tremendo! Diariamente la iglesia se está convirtiendo al mundo. O sea, hermanos, que ¿cuántas bodas se registran en un año? ¿Cuántas bodas se registra entre la iglesia y el Estado? ¿Saben cuántas bodas se registran? 365 bodas al año se realiza entre la iglesia y el mundo. ¿Saben por qué? Porque la cita dice diariamente, y diariamente es todos los días. Quiere decir que 365 bodas matrimoniales se producen entre la iglesia y el mundo cada
año. ¡Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo! Por eso es que hoy más que nunca estamos obligados por el cielo a obedecer la última parte del versículo 19 de Jeremías 15. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos, porque de lo contrario corremos el riesgo de convertirnos en una iglesia corrupta y en una jaula llena de aves inmundas y aborrecibles. Oh, mis amados, qué impresionante lo que estamos diciendo. Este es el estudio que quise compartir con ustedes en esta ocasión. Vamos a orar, mis amados, para ir terminando y cerrando esta programación. Pero antes de eso, quiero invitarles a que sintonicen la radio Fuerte Pregón de Lima, Perú. Es una radio que lo pueden encontrar en internet y lo pueden disfrutar de las programaciones de esa radio. Ahí justamente estamos todos los días de la semana predicando la palabra de Dios a través de las ondas radiales. Oh, mis amados, que Dios nos ayude. Realmente estamos viviendo en tiempos muy, pero muy difíciles. Y hoy más que nunca necesitamos vivir la última parte de Jeremías 15:19. El mundo tiene que convertirse a la iglesia por medio de la obediencia a la ley, y no la iglesia convertirse al mundo por medio de la desobediencia a la ley. Ese es justamente el mensaje que todo el cielo tiene para nosotros en esta hora. Vamos entonces a orar para terminar y pedirle al Dios del cielo que nos ayude a poder no solamente entender este mensaje, sino también vivirlo para la honra y la gloria del Señor. Vamos a doblar nuestras rodillas para clamar al Señor. Oremos. Amoroso Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti porque queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque realmente eres bueno y maravilloso para con nosotros en gran manera. Gracias por todas las bendiciones que nos das a diario. Gracias porque estás dispuesto a hacer mucho, pero mucho por nosotros. Gracias porque en Jesús tenemos el privilegio de conocerte, amarte, entender tu palabra y prepararnos para vivir con Él por toda la eternidad. Oh Señor, acompáñanos. Queremos orar en forma especial por el tema que hemos estudiado hoy. Que el Espíritu Santo pueda grabar en nuestras mentes este tema. Que podamos realmente entender, Señor, lo peligroso, pero lo peligroso que es cuando la iglesia se casa con el mundo. Por eso, Señor, ayúdanos. Ayúdanos para no caer en un pecado tan grave como esto. Porque realmente hoy hemos visto las terribles consecuencias que trae el hecho de desobedecer la orden que tú nos das en Jeremías 15:19, que fue nuestro versículo de cabecera. Oh Señor, queremos orar también por la radio Fuerte Pregón en
la ciudad de Lima, Perú. Que podamos crecer en audiencia, que podamos llegar a muchos hogares, a muchos lugares y a muchos corazones. Oh Señor, danos la fortaleza del cielo, tonifícanos. Tú sabes cuán débiles y frágiles somos, pero te necesitamos mucho. Queremos orar también por todos aquellos que en diferentes países están con valentía predicando tu palabra. Oh Señor, dirige las cosas para que podamos realmente entender la importancia de defender la verdad tal como ha sido dada a los santos. Y nos sometemos a ti por completo. Perdona nuestras faltas, lávanos y límpianos de toda clase de impureza, y que podamos realmente gozarnos y deleitarnos contigo cada día más y más en las verdades de tu palabra. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Acompáñanos y guíanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.